Muy bien, ilustres, damos aquí nuevamente a nuestra 10ª clase del día de hoy. Ya nos acercamos, en efecto, como comentó en su momento un amigo de Federico Nietzsche, llamado Richard Wagner, que por ahí fue director de ópera, tiene por ahí una ópera que se llama El ocaso de los dioses. Me parece que ya nos acercamos al ocaso de los dioses en la materia de historia del arte. Claro, la historia del arte no es dialéctica, déjenme decirles, no es nada de Fichte, ni de Heráclito, ni de Hegel. La historia no avanza a través de contradicciones, avanza a través de puntos de vista y también de diálogo humano, de democracia también, y también de esperanza y también de tranquilidad. De eso avanza la historia, no a través de conflictos. Al igual que la historia del arte, esta diapositiva que pongo aquí ya se los había puesto la clase pasada, pero la vamos a revisar aquí en este tipo de, vamos a sumergirnos en la forma de pensar también de una manifestación artística. Más si se trata ya el siglo XX del muralismo en México. Claro, por ejemplo, en el caso del profesor Diego Rivera, él también recibió cierta corriente del cubismo, ¿no? Que surge en Europa, y a partir de ese cubismo también va a llevar a cabo su punto de vista en un arte también de rescatar la identidad nacional. Por ahí, si revisaron el texto en su totalidad, que estoy seguro que sí, venía por ahí el tema del profesor Leopoldo Sea que hablaba de tres independencias, ¿no? La primera independencia fue la independencia política, que era como tomar decisiones, ¿no? A través de una pequeña comunidad. Luego una independencia que hablaba del tema de lo que es la propia cultura, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de una educación desde México, es importante también pensarla desde donde estemos, desde esta región, y sobre todo pensar hacia dónde pretendemos ir. Pues bien, hoy vamos a ver precisamente el tema del propio profesor José Vasconcelos, oaxaqueño, un paisano mío, yo también soy de Oaxaca, por el cual también la inquietud del conocer, él no quería estudiar abogacía, no quería ser abogado, quería estudiar filosofía. Pero ahorita lo vamos a ver qué pasó, por qué no se hizo. A veces debe haber las condiciones, en efecto, eh, de la cultura para que se dé a conocer el tema del aprendizaje. Pero bueno, dígame si no la filosofía en estos tiempos es la menos invitada, no la han invitado y no creo que le inviten al sistema educativo en México, ¿no? Entonces, la filosofía se pregunta, en efecto, pero cuestiona la realidad. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué vivo así? ¿Hacia dónde pretendo ir? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el ser humano? Y bien, vamos a ver precisamente ya la 10ª clase sobre el tema. Hoy vamos a ver también algunos murales de la Secretaría de Educación Pública, de la planta baja. Vamos a analizarla y a través de eso ya nos va a dar también ideas precisamente sobre de lo que fue cada uno de estos muralistas, su historia y también su vida. Muy bien, en cualquier momento pueden intervenir ilustres sobre la lectura que revisaron. Bien, esto ya se los había puesto anteriormente. Aquí precisamente es importante mencionar que la parte del mural es una representación totalmente abstracta de la mente. Es decir, la representación, y ahí venía inclusive un tema de lo que se va a llamar empirismo, empereia, como se dice en griego. El empirismo, con el propio Aristóteles, John Locke, el inglés, el propio David Hume, el escocés, George Berkeley, el obispo anglicano, decían que la fuente del aprendizaje proviene de la experiencia. Pues bien, ese muralismo es pura empereia, pura experiencia, muy distinto a lo que fue, ¿se acuerdan? El barroco, que no era totalmente experiencia, sino tema metafísico, es decir, representar a Dios, representar a los ángeles. Claro, una persona de la experiencia, de la empería, te puede decir, bueno, yo no he visto a los ángeles, por lo tanto, ¿cómo sé que tienen alas, que son guapos, ¿no? Etcétera, etcétera? ¿Cómo lo sé? Eso fue el barroco, el tema metafísico, pero aquí ya es totalmente experiencia. Y como muy bien comentó David Hume, el escocés, llegó a decir que no tenemos la experiencia del mañana.
Es decir, lo que no tenemos la experiencia del mañana, solamente la experiencia del presente y del pasado, decía David Hume. Pues bien, esa pintura mural es pura emprella, para empezar, representación de lo que se ha visto. Y aquí venía precisamente lo que les he comentado, el camino sin salida del materialismo. ¿No se acuerdan? Epicuro fue materialista, Demócrito fue materialista, fue los que provocaron en Carlos Marx hacer su tesis sobre el materialismo. Toma de esa filosofía el tema de lo que fue los materialistas. La cuestión es que los sueños, la abstracción, ¿dónde demonios está la abstracción? No hay un lugar así físico, sino es totalmente etéreo. Por lo tanto, ahí está el camino sin salida del propio materialismo. Por lo tanto, recuerden esto, el muralismo tiene sus inicios, en efecto, desde la época prehispánica, pero es totalmente en perella, experiencia. Muy bien, prosigo ilustres. Y aquí, ya claro, ya se los había también hecho la descripción. Es una corriente artística, en efecto. Aquí hablamos de grandes superficies, pero con una intención. Recuerden que hay códigos, como ya les había platicado un poco lo que comentó Plutarco en su libro Vidas Paralelas, hablaba sobre los jeroglíficos, ¿no? Pinturas sagradas, como se dice, en el antiguo mundo de Egipto, que era cierto arte, pero no para todo público, sino para los iniciados, ¿no? Y aquí, curiosamente, este tipo de arte del muralismo se busca todo lo contrario, que sea apto para todos. Es decir, yo no fui a la escuela, no sé ni leer ni nada, pero al menos mirando ese arte de personas descalzas, personas que están haciendo trabajo de la vida cotidiana, teniendo ropa, lavando los trastes, dialogando con el vecino o hablando con una persona importante. Eso me recuerda mi vivencia de todos los días, de lo que yo vivo, de lo que yo siento. A eso se le llama vitalismo. A todo eso que mencionamos en el muralismo en México se le llama vitalismo. ¿Qué es el vitalismo? Es una corriente que, claro, viene desde Nietzsche, pero lo lleva a cabo muy bien José Ortega y Gasset. ¿El vitalismo qué es? Lo más importante del pensamiento humano es la vida cotidiana, es decir, lo que vivo, ¿no? Hoy fui a la tienda, fui a hablar con mi vecino, mi vecina. Toda esa vida cotidiana tiene también riquezas, dice el vitalismo, para pensar nuestra propia vida. Y claro, eso inclusive por ahí comentó el propio Shulhan en su libro, bueno, ha hablado el propio Shulhan, este surcoreano, sobre la agonía del Eros, sobre la sociedad del cansancio, ha hablado sobre el fin de los rituales en Europa, lo ha comentado muy bien Shulhan, salud, profesora Sandy, lo ha comentado muy bien Shulhan, el fin de lo ritual, ¿no? ¿Qué es lo ritual? ¿Se acuerdan lo folclórico? Ah, voy a los 15 años, híjole, es que murió una persona, voy al sepelio. Todo eso es un ritual de representación, de arte, pero también de curación cultural. Eso dice Shulhan que está desapareciendo en Europa. Aquí en México, me imagino, profesora Maray, que extrañas eso, ¿no? Ir al tianguis, la convivencia, oye, prueba un pedazo de chicharrón, toma una de las carnitas, oh, no, 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 estoy a dieta, estoy a dieta. Eso es precisamente lo Totalmente, ritual. profesor, totalmente. Lo extrañas, profesora Maray, pero bueno, espero Sí, no provocar tanto sentimiento, nostalgia. nostalgia de otro tiempo. Ya, gracias. Eso es el vitalismo, si se dan cuenta, ¿no? Eh, Precisamente grandes superficies de los morales, y claro, tiene ideología, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a ir caminando en este tema. Simplemente ahorita va a ser una repellada de lo que fue la obra del profesor Diego Rivera. Más adelante vamos a entrar ya en profundidad con las obras más representativas y sobre todo vamos a ver también a Frida Kahlo en su momento, claro está.
¿no? Pero poco a poco. Y claro, vamos a ver ya la decadencia del arte contemporáneo, ¿no? ¿Qué es arte y qué no es arte, ¿no? Es que te voy a vender una pintura invisible, no está según mi... No, yo quiero ver algo, ¿no? En Perey, en Perey. Pero bueno, eso es precisamente, sale pues, prosigo. Y claro, esto va a ser como los tres bloques, los tres amigos eh, que vamos a revisar, en efecto. Y claro, vamos a ver ahí la historia triste que sucedió a partir de 1904. Estaban por ahí, recuerden que el profesor Clemente Orozco, pues él inició como haciendo caricaturas en periódicos, ¿no? Ujú, Entonces, él pues estaban ahí utilizando pólvora para hacer ciertas, como experimento y le explotó la mano, ¿no? De hecho, le voló la mano ujú, izquierda. izquierda. Bueno, Entonces, sí que sí, un juego pirotécnico había leído, exacto, que había sí, explotado sí, y sí, perdió la mano izquierda. sí, tienes toda la razón. Bueno, de todos modos, estaba utilizando pólvora, sin duda alguna, y eso le provocó también que se metiera a su propio mundo, ¿no? Imagínense, para un hombre, pues quisiera tener todas las condiciones físicas necesarias, ¿no? Entonces, eso también provocó que, de hecho, hay un término que lo utiliza mucho mi esposa, que es terapeuta, que se le llama sublimación, así se le llama, sublimación. Es un término totalmente psicoanalítico. Claro, no es terreno mío, yo soy filósofo, no entro en esos terrenos, me puede explotar una bomba, ¿no? Pero sublimación, así se le llama. Toda esa parte tuya de contención, reprimes también tantas emociones, lo sacas a través de algo. Muchos lo sacan a través fumando, otros a través del deporte, otros en el estudio. En ese caso, por ejemplo, del profesor José Clemente Orozco, pues la sacó toda ese tipo de emociones a través del arte. Sublimar se le llama en psicoanálisis. Claro, eso me lo comentó el día de ayer mi esposa, que estuvimos platicando curiosamente de Clemente Orozco, ¿no? Y bueno, eso es precisamente lo que lo vamos a ver en su momento, claro está. Simplemente ahorita una pequeña repellada. Sale pues, prosigo, vamos ya con mi paisano, bueno, también un paisano, claro, yo no estoy muy de acuerdo con él en algunos puntos, sobre todo El que mujeriego. estaba encargado de la SEP. Sí, en efecto, claro, él fue director de la Universidad Nacional, ¿no? Rector de la UNAM, y ya luego, posteriormente, lo llaman para que fuera secretario de Educación Pública a Ujú. partir de 1921. Y claro, prácticamente, bueno, ahorita vamos a ir ya viendo sus ideas, pero vamos a ir viendo también que, pues, por ahí provocó, era mujeriego realmente, esas cosas a mí no, realmente no me gustan. Pero bueno, algunos dicen, por ejemplo, que hay que separar también la obra del autor, pero yo sé muy bien que es importante estudiar al autor, pero también su vida, ¿no? Es decir, es importante ver qué rodeaba el personaje por el cual escribe diferentes textos. Por aquí tengo un libro que ya en su momento, cuando fui con mi esposa a la Ciudad de México, me escapé, me fui a Porrúa. Entonces me compré por ahí este libro, Historia de la Filosofía en México, ¿no? Es ahí donde he sacado la mayoría del tema y del punto de vista del propio José Vasconcelos, de José Manuel Villalpando Nava, editorial Porrúa, no Miguel Ángel Porrúa, sino Porrúa. Entonces, pedazo de libro, este libro ya lo había rastreado durante mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir viendo. Sale pues, ¿quieres comentar algo, profesora Maray? No, no, bueno, que él, bueno, aparte de lo que usted estaba comentando, de que su vida Sí, personal, pues que sí que, digo, no es que nos interese, pero es que sí que tiene que ver con el contexto y que se ve reflejado en las obras, en el por qué hacemos lo que hacemos o en por qué creemos lo que creemos, debido a nuestro contexto, a nuestra vida, aunque, o sea, no se puede separar una cosa de la otra, porque esta tarde que temprano se va a reflejar en el exterior, porque dirían los psicólogos, lo que no se dice se actúa. ándale, sí. Entonces, ellos
lo van a manifestar siempre se va a salir a la luz, ¿no? Y bueno, también quería comentar que él tenía la filosofía que, siendo ya secretario de Educación, de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, él estaba muy de acuerdo en que parte de la enseñanza era a través de las imágenes, que era como enseñar, pero a través del uso. Entonces también le dio mucha importancia a los murales, ¿no? Porque era un medio para la enseñanza, Sí, para la comunicación. sí, por supuesto. Claro que, por ejemplo, el tema de la iconografía tiene mucha relevancia, no solamente la letra, sino a través de la imagen, por el cual se puede comprender algo, ¿no? Y claro, por ahí inclusive podemos hablar también de todo el arte representativo. Por ejemplo, si ustedes ven lo que fue la Revolución de Octubre, a partir de 1917, surgieron un tipo de arte, un arte totalmente revolucionario, y solamente ver el tipo de arte sin letras, ya te dabas una idea precisamente de qué se trataba este seguimiento de lo que trató de hacer José Vasconcelos, que pues quiso ser presidente de la República. De hecho, perdió en 1929, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que Emilio Portes Gil asume por un periodo corto la presidencia y él precisamente perdió la presidencia en 1929, ¿no? También quería ser gobernador de Oaxaca, no pudo, y era un hombre muy, muy inteligente, claro está, totalmente inteligente. La cuestión del propio Vasconcelos es que, pues, hay un mal que siempre ha estado desde la historia en México, que es la corrupción. No, eso sí, sin duda alguna, el que tiene poder, pues, quiere más poder y el que no tiene, por ahí va a salir una película que se llama Viva México, no sé si lo van a ver por ahí, ¿no? En los cines, etcétera, y representa eso exactamente, ¿no? Pero bien, bien, José Vasconcelos nació en Oaxaca a partir de 1882 a 1959, un joven muy inquieto. Claro, él nació en una familia que tenía posibilidades económicas, de hecho fue a Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos, aprendió inglés. Su intención era estudiar. Recuerden que en ese entonces, ya en la época del propio Vasconcelos, ya estaba la escuela preparatoria en México. Fue un labor, bueno, fue una gran labor que llevó a cabo el profesor Justo Sierra, las escuelas preparatorias en México. La cuestión de las escuelas preparatorias, al igual ya con las universidades autónomas que ya venían surgiendo, en este caso la UNAM en este tiempo, y también, claro está, ya a partir de 1937 con Lázaro Cárdenas va a surgir el Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, ese proyecto educativo que le tocó vivir al propio José Vasconcelos fue un proyecto totalmente positivista. Recuerden que Vasconcelos quería estudiar filosofía. Y aquí precisamente viene este gran dilema. ¿Quiénes son los filósofos? Pues la persona, claro, hay dos vertientes, la persona que estudia filosofía, tiene grados académicos, y también la otra persona que se dedica nada más a ser autodidacta, leer filosofía. Por lo tanto, Vasconcelos fue un autodidacta en temas filosóficos. Entonces él, a raíz del positivismo imperante, que importe la ciencia, no la metafísica, el ser, que estudia el ser en cuanto que ser, que va a ser también un tema importante, aunque la obras del moralismo va a tener tintes totalmente empíricos, también va a tener una esencia metafísica. Por ejemplo, el obrero que está ahí, ¿quién es aquel que está ahí? ¿Quién es ese obrero? ¿Por qué está pintado el obrero ahí? ¿Por qué está pintada una mujer? Las tehuanas. Pinta varios, el propio Diego Rivera pinta también parte del Istmo, de Tehuantepec, de Juchitán, de Ixtepec, de esta región del Istmo, pinta varias tehuanas. ¿Por qué? Eso es metafísica. Y claro, el positivismo rechazaba todo ese punto. Lo importante es la ciencia. Vasconcelos, por lo tanto, el 28 de octubre
de 1909, funda un grupo de jóvenes rebeldes como ustedes, como la profesora Sandy, una mujer rebelde, la profesora Maray, el profesor Policarpo, el profesor Alexi, rebeldes, con causa, claro está, con mucha causa. Funda el Ateneo de la Juventud, 1909, el Ateneo de la Juventud, en octubre, 8 de octubre de 1909. El Ateneo precisamente plantaba cara ante el tema del positivismo. Se reunían para hacer filosofía. Dentro del Ateneo, ¿quiénes estaban? Claro, uno de los fundadores fue el profesor Vasconcelos. Estaba también Antonio Caso, que nos regala esa fantástica obra que se va a llamar El bobarismo en México. ¿No? Antonio Caso ya venía dando ideas que más adelante el profesor Samuel Ramos también va a dar ideas al Ateneo, aunque el Ateneo va a desaparecer rápidamente. Ahorita les voy a decir por qué. El profesor Samuel Ramos escribe el perfil del mexicano y la cultura en México, ¿no? Que anteriormente Antonio Caso ya lo había dicho en el bobarismo. Es decir, el mexicano siempre está tomando ideas del extranjero y olvida quién es, dice Antonio Caso, el filósofo mexicano. ¿Qué otro? Hubo más personajes, pero esos son los más representativos. Diego Rivera también perteneció al Ateneo de la Juventud. Recuerden que en ese entonces se funda el CROM, Coordinadora Regional de Obreros Mexicanos, el CROM, que era totalmente socialista. Diego Rivera fue socialista, déjeme decirles, ¿no? Todo ese socialismo, igual, si ustedes van a ver los murales, Diego Rivera, hay también una sátira al capitalismo, ¿no? Personas obesas devorando, ¿no? Devorando, devorando. Por lo tanto, se funda en 1909, hay también ideas y desde esa idea precisamente surge las obras del propio José Vasconcelos. Una de las obras culmen precisamente es la obra de La raza cósmica, ese libro yo lo leí en su momento, donde retoma la idea del propio Homero. Recuerden que Homero escribe la Ilíada y la Odisea, el poeta del siglo VIII antes de Cristo, por el cual hablaba sobre el resurgimiento de la raza de oro. Así decía Homero, que lo retoma muy bien el propio Vasconcelos en la raza cósmica, una raza de bronce, una raza final que es de oro. Superar todo ese punto para que le dé precisamente un significado. Esa es una de las obras más representativas, la raza cósmica. Y además cito literalmente en el libro que tengo aquí, tenemos otras obras, por ejemplo, Pitágoras, de 1916. Como pueden ver, ¿cómo que Pitágoras, el presocrático profesor, el hombre que fundó una orden religiosa, el que decía que todo está constituido por números? En efecto, Pitágoras, publicado en 1916, el monismo estético de 1917, ¿no? Tenemos tratados de metafísica, miren, ¿se acuerdan? Tratados de metafísica de 1929, ética 1931, estética 1935. Recuerden que lo que debe de haber también es estética en el arte. Tratado de filosofía de 1936. Historia del pensamiento filosófico, 1937. Todología, filosofía de la coordinación, 1952. Esas son las obras más representativas del propio José Vasconcelos. Eh, Lamentablemente, como les platiqué, el Ateneo de la Juventud, que luego se llamó el Ateneo Mexicano, desapareció en 1929 porque por movimientos totalmente políticos pierde. Vasconcelos quería ser presidente de la República, también quería ser gobernador de su estado, Oaxaca, no pudo, perdió, y uno ahí analiza precisamente que el tema de la política, meterla con la filosofía, no te lleva por buen camino. Y el Ateneo de la Juventud precisamente desapareció en 1929. Desaparece precisamente este grupo de intelectuales
y ya quedó totalmente en el olvido, pero por eso lo mencionamos aquí, por supuesto. Por eso lo mencionamos. El Ateneo, ¿qué fue? Fue precisamente dar la cara ante los males precisamente que se vivió en el tema del positivismo, ¿no? Es decir, no todo es materialidad, por Dios, tampoco no todo es ciencia, ¿no? ¿A poco no tener una buena conversación con un vecino, una vecina, un amigo, sin hablar de ciencia? Oye, oye, ¿qué crees? La 4T se está yendo al trasto, ¿cómo? Sí, o platícame, buena conversación. Eso no es ciencia, por Dios, eso no es ciencia. Claro está que en esta vida de Vasconcelos, también por ahí, en ese recorrido que estuvo haciendo para rumbo a la presidencia, conoció a esta mujer, Antonieta Rivas Mercado, que pues ahí viene también un mito realmente, si es relato, es verdadero o falso, pero pues se quitó la vida a esta mujer por ese amor imposible hacia el propio Vasconcelos. Eso es como la parte general de todo esto. Muy bien. ¿Qué les parece, ilustres, si tomemos un pequeño aquí y volvemos a regresar? ¿Qué les parece con la misma liga? Excelente. Sí, profe. Muy bien.